Buenos días a todos. Seguimos con el segundo día de capacitación sobre la norma 046. Tenemos con nosotros a la licenciada Valeria y la licenciada Norma, quienes hoy se van a hacer cargo del segundo día de esta sesión. Esperamos que también por medio de Zoom y de este tipo de plataformas también se sigan conectando, porque es muy importante este tema, y ya que está siendo observado por las personas de allá de Saltillo, van a estar viendo quiénes asistieron, van a estar viendo quiénes no. Entonces es bien importante este tema, a pesar de que ya lo hemos llevado. Bueno, pues ustedes saben que día con día siempre tenemos que estar listos para cualquier eventualidad, porque al momento de que nos llega una usuaria o un paciente, en el último día andamos ahí como gallinas descabezadas y no hayamos qué hacer. Entonces todas las cosas que tenemos que hacer, todas las cosas que debemos llevar a cabo están aquí. Por eso agradezco mucho sus atenciones y agradezco mucho que hayan estado aquí. De todos modos, sabemos que el hecho de que no desconozcan la norma no significa que les vaya a quitar alguna responsabilidad si en algún momento nos llega un paciente y no sabemos qué hacer. Vamos a ser responsables también del hecho de no habernos enterado de las cosas que se deben hacer en caso de que nos llegue un usuario. Pues a fin de cuentas, nos conviene estar aquí, nos conviene escuchar, nos conviene poner mucha atención, porque pues sí, las responsabilidades no se eximen en el hecho solo por el hecho de no haber venido o no encontrar la información que aquí se nos está dando. Entonces, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias. Los dejo aquí con los compañeros mientras yo termino, porque todavía me quedan algunas personas por atender. Entonces, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me voy a quitar cubrebocas porque la verdad sí siento que no se escucha mucho. Y pues bueno, ¿cómo están? Bien, bien, ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el marco jurídico o la historia legal y de la aplicación de la norma 046. Ayer estuvieron mis compañeras con ustedes platicándoles un poquito acerca de los conceptos de violencia, género y hablándoles un poco de sensibilización. Sí, pero hoy nos vamos a enfocar ya un poquito más a lo teórico y pues a la aplicación realmente de la norma 046. Voy a tratar de que el tema no sea tan tedioso, porque luego hablar de leyes y hablar de normas y hablar de artículos, pues eso se nos hace un poquito, pues a todas y a todos pesados, pero es bien importante saberlo porque la norma 046 tiene un sustento legal y que va desde tratados internacionales. Entonces por eso es bien importante que nos enfoquemos también en lo jurídico y en lo legal, ¿sí? Bueno, le damos a la siguiente. Bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿de dónde surge la 046? ¿O por qué sector salud? ¿O por qué esto? Bueno, desde hace muchísimos años ha habido movimientos, los movimientos de las mujeres, en donde se han realizado diversas convenciones o diversos tratados internacionales en donde México ha participado. Uno de ellos, muy importante, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, ¿sí? La CEDAW fue aprobada en 1946, ¿sí? Y en México, bueno, fue aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas. Y en México se firmó, se ratificó en 1981. Sí, en esta convención participaron muchos países a nivel mundial, en donde todos llegaron como a la conclusión de que era importante intervenir en temas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Es por eso que este es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres, ¿sí? Reconoce las condiciones estructurales de desventaja que estamos posicionadas las mujeres y considera las diferentes formas de discriminación que vivimos. Consta de 30 artículos, la CEDAW, ¿sí? Reconoce, en donde se reconocen los derechos a la igualdad, a la integridad personal, a la participación política y nacionalidad. Conceptualiza lo que es discriminación contra la mujer, establece las guías y las estrategias para eliminarla y hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres.
en el ámbito tanto privado como público y en todas las áreas educativas, sociales, económicas, culturales, políticas, laborales. Les digo, México intervino y México firmó este tratado y por ese motivo pues se comprometió a realizar acciones para mejorar la situación o la condición que vivíamos ya muchas mujeres mexicanas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Luego, bueno, aunque en la CEDAW ya se hablaba de igualdad de oportunidades, no fue hasta en la segunda conferencia de las mujeres realizada en Copenhague en 1980, donde se empieza a abordar más específicamente el tema de violencia hacia las mujeres. Luego, en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres en Beijing en 1985, varios países se suscribieron a una plataforma de acción que los comprometió a todos esos países a crear programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre ellos, pues, estaba México. Luego, se crea, después de estas convenciones y después de todas estas reuniones que se tuvo, se crea la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Belém do Pará. ¿Sí? La Convención Belém do Pará y la CEDAW actualmente son dos de los tratados internacionales más importantes que ha firmado México y en donde se ha comprometido para poder crear más políticas públicas en favor de las mujeres. ¿Sí? La siguiente, por favor. La CEDAW fue aprobada por el Senado de la República en 1996. Sí, el propósito principal de la Convención Belém do Pará es proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Si se fijan aquí ya aborda la violencia. En la CEDAW solamente nos hablaba de una igualdad de oportunidades. Aquí ya aborda también el tema de violencia como un problema de salud pública. ¿Sí? Que es necesario que se fortalezca con la cooperación entre los estados parte en el desarrollo de los mecanismos, políticas, programas y planes necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Es un instrumento normativo que establece que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es el primer y único instrumento legal en el mundo de carácter vinculante sobre la violencia basada en el género. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y pues bueno, a raíz de estos dos tratados internacionales donde se compromete México, pues empieza a crear desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empieza como a materializar todos estos compromisos a los que en los que ellos firmaron y en los que ellos se comprometieron. Y es por eso que comienzan a modificar toda la legislación y a crear nuevos marcos normativos. Sí, entre ellos, pues bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna, nos dice en su artículo número 1 que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano ya es parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. También se modifica el artículo 4, en 1974 se reformó, en donde ya nos incluía o nos decía que tanto hombre como mujer éramos iguales ante la ley y todos debíamos tener, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud. ¿Sí? Por igual, hombres y mujeres. Y pues bueno, después de ahí se crean diversas leyes. Una de ellas es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se efectúa por ahí en el 2007, creo que cuando estaba Felipe Calderón, sí, en la candidatura de Felipe Calderón. Esta ley se crea con la finalidad de prevenir, castigar y eliminar la violencia para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En esta ley se empieza a hablar acerca de los tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, económica, sexual y patrimonial. Sí, para dejar en claro que no solamente la violencia física dejaba secuelas o consecuencias en la vida de las mujeres. Sí, en esta ley, por ejemplo, también se acerca o nos menciona algunas definiciones acerca de lo que es hostigamiento, acoso sexual,
acerca de, nos habla de las modalidades de violencia que vivimos las mujeres, los ámbitos en donde vivimos todas las violencias. Sí, es en esta ley donde se empieza como a desmenuzar todos esos tipos de violencia. También aquí se empieza a tipificar el feminicidio. En esta ley aparece la definición de violencia feminicida y también tipifica la violencia feminicida, ¿sí? Que, bueno, ya después lo consagran en el Código Penal. Cada Código Penal de cada estado de la República menciona todo lo que conlleva el delito de feminicidio, que creo que aquí en el Código Penal Federal es el 385, si no lo recuerdo. No, ese no lo. Pero bueno, ahí se empieza a hablar de eso. También se empieza, aquí también se crea el instrumento de la alerta de violencia de género, ¿sí? Que actualmente hay 22 entidades federativas, no, 25 entidades federativas con alerta de género. ¿Qué quiere decir una alerta? Cuando se activa una alerta de género en algún estado de la República, es como para agilizar que el gobierno cree estrategias para que pueda disminuir la violencia que está viviendo la mayoría de las mujeres. Sí, la violencia feminicida o la violencia que son parte de muchas mujeres. Coahuila por ahí en el 2018 tuvo alerta de género. Se activó la alerta de género, pero nunca como tal se solicitó, más no se activó, ¿sí? Porque, pues bueno, ahí mandaron una serie de recomendaciones y porque quedaron el estado de Coahuila con ya todos los programas que tenía creados, además de otras situaciones que empezó como a ejercer, pues se llegó como a la conclusión de que pues teníamos mecanismos y estrategias para poder dar solución a las víctimas de violencia, ¿sí? Entonces por eso no se activó, pero sí seguimos en constante evaluación, ¿sí? Luego surge, después de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, surge la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Esta se actualizó en el Diario Oficial de la Federación en el 2006, ¿sí? El objetivo principal de esta ley pues, es regular y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privados, promoviendo así el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? La siguiente. Y pues bueno, después de eso, la Ley General de Víctimas, que no tiene mucho que comenzó a reformarse o a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por ahí si se fijan es del 2017. El principal objetivo de esta ley pues es obligar a las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno y de los 3 poderes constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo público, privado, que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, ¿sí? Cuando en el 2016 la norma 046 tuvo algunas modificaciones que lograron armonizarla con la Ley General de Víctimas. Armonizarla quiere decir hacerla pues, un poquito como compatible a lo que también dice la Ley General de Víctimas. Entre ellos, se permitió armonizarla con lo que nos dice de interrupción voluntaria del embarazo, principio de buena fe y criterios para la atención a la violencia sexual. Interrupción voluntaria del embarazo, básicamente se eliminó el término de aborto médico por interrupción voluntaria del embarazo, haciéndolo así que la interrupción voluntaria del embarazo fuera legal en cualquier estado de la República Mexicana, ¿sí? Ya no era necesario que la solicitante llevara una denuncia previa para que ejerciera su derecho de una interrupción voluntaria del embarazo por una situación de violación, ¿sí? O sea, eso fue lo que se modificó y lo que se armonizó con la Ley General de Víctimas. Luego, el principio de buena fe. El principio de buena fe, hay un instrumento que cuando una persona solicita una interrupción voluntaria del embarazo por violación, es necesario que llene, que es el escrito bajo protesta de decir, ¿verdad? Sí.
es solamente ese instrumento el único que necesitamos para llevar a cabo el procedimiento, para que una unidad de salud lleve a cabo ese procedimiento. Sí, ya no, ahí vamos a creer, vamos a confiar en lo que la paciente o en lo que la usuaria nos está indicando, ¿sí? Y bueno, nosotros como área médica o área de salud no estamos obligados a verificar si el dicho de la solicitante es real o no es real. Ahí solamente nos toca ya pues llevar a cabo el procedimiento como lo indica la ley y como lo indica la norma. Y luego los criterios para la atención a la violencia sexual, que la Ley General de Víctimas nos indica que todas las violaciones deben ser consideradas como urgencias médicas. Sí, entonces, pues bueno, independientemente del agresor o independientemente de la edad o independientemente de lo que haya pasado con esa persona, es importante atenderla cuando ella nos dice que ha vivido una situación de violación. Sí, o sea, es considerada una urgencia médica. Sí, por tanto, se debe llevar a cabo todo el procedimiento que más adelante les vamos a comentar. Y pues bueno, finalmente está la Ley General de Salud, que bueno, aquí la mayoría de nosotras y nosotros conocemos, ¿sí? En su artículo 1 nos dice que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todas las personas en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recuerdan que el artículo 4 es que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos acceso a la salud. Entonces, pues aquí se complementa o se vincula con la Ley General de Salud, ¿sí? Tenemos derecho a la protección, al bienestar físico, mental, a la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, al disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, etc. ¿Sí? Y bueno, la siguiente, por favor. Y pues bueno, como resultado de todos estos tratados internacionales, de la creación de todas estas leyes, pues surge la norma 046, que es un instrumento jurídico que se utiliza a nivel salud. Sí, anteriormente, en 1999, se crea la norma 190, que hablaba nada más de los servicios que debíamos brindarle a las personas por alguna situación de violencia familiar y a dónde podíamos canalizarlo. Luego, en el 2009, sufre modificaciones la 190 para pasar a ser la norma oficial mexicana 046. Sí, en esta, pues obviamente se amplían varias cuestiones. Se incluye la perspectiva de género con la que deben ser tratadas todas las personas que lleguen a solicitar algún servicio bajo la norma 046. Incluyen también la anticoncepción de emergencia y todos los retrovirales que se deben utilizar o que se deben brindar a alguna persona por alguna situación de violación. A la atención incluye también cómo debe ser la atención que se le debe dar a una paciente que vivió alguna situación de violación. ¿Sí? Y pues bueno, la norma 046 se vincula con otras normas, o sea, nunca vamos como a dejar de lado la 046 cuando se trata de un caso por violencia familiar o violencia sexual. Siempre vamos a tener que estar de la mano también con otras normas. Sí, por ejemplo, la 004, que es del expediente clínico, sí, que más adelante les vamos a hablar del por qué, ¿no? O sea, por qué está vinculada o por qué es necesario, porque todo lo que nosotras atendamos por situaciones de violencia tiene que estar registrado, bien registrado en el expediente clínico. Sí, en la norma 005 para la planificación familiar, la norma 007, la norma 010, con la norma 015, ¿sí? Con la norma 047, con la norma 017, ¿sí? Para la vigilancia epidemiológica, que es la 017. Siempre todos los casos de violencia se tienen que registrar en la plataforma epidemiológica. ¿Sí? Con la norma 047 para la atención al grupo etario de 10 a 19 años de edad, con la norma 032, que es asistencia social, prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, porque pues claro, también atendemos a niños y a niñas o adolescentes con alguna situación de violación o violencia familiar. Y pues bueno, con la norma 031, que es para la atención a la salud del niño.
sea, siempre vamos a estar trabajando de la mano, no solamente con la 046, sino con todas las normas en específico, ¿sí? La mayoría. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito con el tema ya de la norma 046. ¿Cuál es el objetivo real de la 046? Pues bueno, es establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se le proporciona a las usuarias y a los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentran vinculados o involucrados, perdón, en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. ¿Sí? Y pues bueno, su campo de aplicación es obligatoria en en todo sector salud, en todos los sistemas nacional de salud. O sea, a nivel nacional, la 046 es obligatoria que se lleve a cabo, sea en un hospital público, sea en un hospital privado, sea aquí en Matamoros, en Torreón, en Coahuila, en Durango, o sea, en todas las entidades, en todos los municipios, la 046 siempre va a ser de manera obligatoria que se lleve a cabo, ¿sí? Si no se lleva a cabo, en dado caso de que incumplamos con algún numeral o con algún, una cuestión que nos pide la norma 046 que hagamos, pues bueno, puede haber sanciones que van desde sanciones administrativas hasta sanciones penales. ¿Sí? La norma 046 resalta que los servicios de salud deben agotar todas las posibilidades y medidas con el fin de garantizar la protección del derecho a la salud de la población en situación de violencia familiar y sexual. ¿Sí? O sea, no podemos dejar de lado, por ejemplo, registrar alguna situación que nosotros tuvimos por violencia familiar, porque si no, entonces estamos omitiendo información y estamos ya incumpliendo lo que nos dice la 046. ¿Sí? Por ejemplo, si llega alguna situación en algún hospital y de pronto yo no tengo como el insumo o lo necesario, pues entonces lo que hago como hospital es referir a esa paciente, porque hay un numeral de la 046 que así lo indica. Sí, aquí la cuestión es pues hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa paciente o que esa usuaria o que ese usuario pueda recibir la atención lo mejor posible de acuerdo a la 046. Y pues bueno, el sector salud representa un espacio de oportunidad único para la detección y la atención debido a que las mujeres y en general las familias acudirán cuando menos una vez en su vida a centros de salud, clínicas, hospitales, mientras que difícilmente lo harán en las instituciones de impartición de justicia. Muy difícilmente, la mayoría de las usuarias y usuarios que atendemos van por iniciativa propia o nosotros los detectamos en el área de vacunas, en el área de urgencias, en el área ya de atención. Sí, o sea, muy difícilmente esa usuaria o ese usuario van a ir a alguna dependencia de justicia. ¿Sí? Y bueno, las generalidades de la norma. Como yo les comentaba, pues bueno, todos los servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual. Todo deberá de tratarse con perspectiva de género, que creo que el día de ayer por ahí estuvieron trabajando un poquito ese término, ¿sí? Que como les digo, tiene el objetivo pues de sensibilizar y que nosotros tengamos una atención a esa usuaria o ese usuario con perspectiva de género. Las instituciones del sector social, público y privado, que otorguen atención médica a las personas involucradas en situación de violencia deberán dar aviso al Ministerio Público, todas. Si llega esa persona aquí a este hospital, nosotros somos las que debemos de darles, notificar al Ministerio Público que llegó aquí en una situación de violencia. Y pues bueno, como yo les comentaba, todos los casos se deben registrar y notificarse en observancia epidemiológica, ¿sí? Y bueno, las generalidades van desde la prevención, la detección, evaluación y diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, notificación y registro de información. Y pues, con mi compañero. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, yo les voy a preguntar, les voy a hacer 2 preguntas y sí me gustaría que la respondieran quien quisiera, esto es voluntario. Ya vimos todo el marco legal que abraza la norma 046. Ya vimos
que estamos en observación obligatoria, en observación continua, y más porque Matamoros, Torreón, San Pedro, Francisco y Madero estamos en vigilancia por la solicitud de alerta de género en el 2018. El hecho de que no se haya aplicado o no se haya activado la alerta de género no quiere decir que ya nos salvamos, o no quiere decir que los índices de feminicidio hayan disminuido, ¿sí? Matamoros, déjame les digo, es un municipio en donde más feminicidios ha habido. Es un municipio pequeño, ¿sí? Y no puede estar pasando eso. ¿A quién le corresponde disminuir los índices de violencia contra las mujeres y las niñas? ¿A quién le corresponde más? ¿Sector salud o a los centros de justicia penal? Fuerte, porque casi no hay. ¿A quién le corresponde? ¿A quién creen ustedes? Centros de justicia. Primero que detecte la situación. Así es. En la diapositiva anterior mencionaba los espacios de salud o los centros de salud o las unidades de salud son un espacio único, de oportunidad única para detectar la situación de violencia. Porque es más probable que las mujeres acudan a un centro de salud antes que ir a un centro de justicia. ¿Sí? Parte de estos compromisos que hizo México hace más de 30 años para crear acciones, precisamente para prevenir, erradicar, ¿sí? Y sancionar la violencia contra las mujeres, es la aplicación de la 046. Y si se fijan, la aplicación de la 046 está enfocada a la atención médica, a la orientación, a la prevención y atención en las áreas de salud, que le compete a todo el Sistema Nacional de Salud. Esto incluye también a las privadas, ¿eh? No nada más a las públicas. Si la usuaria o la persona en situación de violencia tiene IMSS, tiene ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE también está capacitado, o se supone que debe de estar capacitado para la aplicación de esta norma. ¿Sí? Estas capacitaciones que estamos ahorita dando, lo cual les agradezco muchísimo que estén aquí, porque yo también trabajo en el sector salud y hay mucha demanda. Estas capacitaciones se tienen que dar constantemente, mínimo 1 o 2 veces al año, por esta vigilancia, por esta observancia obligatoria que nos menciona la norma. ¿Sí? Ok, hasta aquí ya entendimos por qué es importante aplicar la norma, por qué tenemos que aplicar sí o sí la norma en los centros de salud, de los hospitales, de Secretaría de Salud o del Sistema Nacional de Salud. Ya nos quedó más claro por qué. ¿Por qué no es una opción? Si yo quiero o no quiero, si en este hospital se aplica o no se aplica, sino de que se aplica porque se tiene que aplicar. Ya nos quedó más claro con este marco legal. Nos quedó un poco más claro por qué pues es obligatorio aplicarla, conocerla, independientemente en qué área nos encontremos, el espacio de la unidad médica. Es bien importante. Sí, hay unas áreas que están más involucradas, digamos, o más cercanas a aplicar la 046, como el área de urgencia, todo el personal de urgencia, todo el personal de primer contacto tiene y necesita conocer la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque hay una habilidad. Aunque también podemos hacer la detección en el área de consulta, ¿sí? O en el área de hospitalización. Pero es más común que acuda al área de urgencia. Han llegado usuarios menores, mayores de edad, en situación de violencia, aquí, a este hospital. Se las han mandado al centro de justicia de Matamoros. Por acá dicen no, por acá dicen sí. ¿Qué digo yo? Y sí. Diana Rubí. Oigan, nada más que es un paréntesis. No es Omicron, es alergia por lo de la primavera. Para que no me discriminen. Ok. ¿Cuál es el papel que nos corresponde al profesional de salud ante la violencia de género? Una, prevenir. Estar constantemente capacitados en temas de violencia. El tema que trabajaron ayer,
es bien importante también estar actualizando. Porque hablar de género, hablar de perspectiva de género, no es hablar únicamente de cosas de mujeres. Ayer lo vimos con nuestras compañeras, ¿sí? que somos parte, nosotras 4 conformamos el módulo de servicios especializados, que es una de las estrategias que a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se realizó a través de Secretaría de Salud, se creó precisamente para brindar una atención integral y oportuna a los casos de violencia familiar, bueno, casos de violencia de género, ¿sí? Dentro de las unidades de salud. Nosotros nos ubicamos en el Hospital General Torreón y de pronto sí hemos apoyado al personal de aquí del Hospital Integral Matamoros. ¿Sí? Bueno, Jessie es la que ha estado en contacto casi siempre y se presenta alguna situación para alguna orientación. ¿Sí? El hecho de que nosotros estemos allá no quiere decir que no les vamos a hacer caso. Claro, por eso estamos aquí, ¿no? Finalmente somos parte del mismo sistema, ¿sí? Y entre más nos unamos a conocer y a entender la aplicación, va a ser más fácil para cada uno y cada una de nosotras y vamos a dar cumplimiento, que finalmente eso es el objetivo, ¿sí? Anterior, como decía mi compañera Norma, la 190 solamente hablaba de la orientación a los casos de violencia familiar, pero luego se empezaban a presentar los casos de violencia sexual y los casos de violencia sexual con un embarazo como consecuencia. Y ahí no tenían idea hacia dónde y cómo se debía de actuar. Esas fueron las reformas que se hizo para que se reformara la 040. ¿Sí? Muy bien. Otro papel importante es la rehabilitación. Saber a dónde referir los casos. ¿Sí? No solamente ya le apliqué la norma aquí, con lo que tenemos, ya hicimos la notificación al Ministerio Público, ya hicimos el registro de lesiones, ya hicimos la herramienta de detección, ya hay un expediente, no solamente eso, okay. De aquí a dónde, ¿qué seguimiento le vamos a dar? ¿Sí? Si la referimos o la canalizamos al Centro de Justicia, tenemos la obligación también de brindar ese seguimiento, ¿sí? Que es parte de la rehabilitación. ¿Sí? No nada más queda en la atención médica, sino qué pasó con esa mujer. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que sea una cifra más o pueda ser una cifra más de feminicidio, porque el feminicidio es la violencia más extrema contra las mujeres. Y creo que ellos lo vieron con mis compañeros. Muy bien, parte de la atención, principalmente, como ya lo mencionaba, las generalidades, aparte de la difusión, es detectar. Ahí es donde nuestro papel comienza como personal de salud, en la detección. ¿Sí? ¿De qué manera yo me voy a dar cuenta que esa usuaria, ¿sí? O ese usuario, porque acuérdense que la 046 es los criterios de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres? ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia familiar? Todos, todas las personas, ¿sí? Hombres, niños, niñas, ancianos, ¿sí? Okay. ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia sexual? Y la violencia de género es específicamente la violencia contra las mujeres. ¿Sí queda claro? Entonces, si nos llega, por ejemplo, un varón de 18 años, el cual acaba de denunciar la violación de hace 2 años, ¿sí? Y lo mandan de fiscalía o de atención a víctimas al Hospital Integral Matamoros para aplicar la norma 046. ¿Aplica? Pregunta de examen, ¿eh? Le vamos a poner examen. Pues sí. Se aplica. Los demás, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? Aplica. Varón, 18 años. Denuncia la violación que vivió hace 2 años. Llega a fiscalía a denunciar y la fiscalía lo mandan al hospital para que se aplique la 046. ¿Se aplica? Pero ¿cómo sería? Si ya no relaciones especiales por más de 2 años, Ajá. pues se le pueden hacer las pruebas, pero ¿quién no se asegura que pues, no tuvo contacto sexual después? Se aplica. ¿Sí? Sí, se aplica. Justamente
Ese es el seguimiento que se le da. Ya no es a lo mejor una atención de inicio en donde tenemos esta ventana de tiempo que estamos a hablar para brindarle un tratamiento específico, pero se le tiene que dar. Se tiene que aplicar, digamos, una atención de seguimiento y de evaluación. Ya no es una emergencia médica como tal. Creo que hay una modificación, como se mencionaba, que sí se debe de aplicar una vez, hayan pasado los años que hayan pasado, que esté preparado para ya denunciar. Por eso se aplica. Así es. Y ahorita vamos a ir explicando todo esto. ¿Sí? Bien. La que sigue, por favor. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar y vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Sí? Quiero que me den un agua. Nos vamos a reunir en equipos de 3. Se van a contar del 1 al 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1.